Así. Bien, pues otra vez muy buenos días. Gracias por estar en este foro de lenguas, de estudios en lenguas internacional. Les decía que tenemos aproximadamente una hora para charlar, para tener este encuentro cercano con los conferencistas. Vamos a dar inicio en el orden en el que están las ponencias, las conferencias. La primera se titula Aprendizaje de inglés por competencias, una educación instrumental acrítica. Y esta estuvo a cargo del maestro Mario Alberto Gallardo, la maestra María Amelia Sique y el maestro Benjamín Gutiérrez de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Veo aquí a la maestra María Amelia. ¿Estoy en lo correcto o no? No tenemos a ninguno de los conferencistas. El maestro, ya les quité, o sea, ustedes pueden activar su micrófono. Magnolia, si me ayudas viendo en el chat, a veces no pueden, sí, okay. Griselda, la hora oficial de inicios es 12:10, faltan 5 minutos. No sé si quieras empezar, porque a lo mejor hay más gente interesada. Vamos a esperar 5 minutitos más, son las 12:05. Pero podríamos adelantar viendo las personas que están aquí, las personas claro que sí, por favor, adelante. Vale. Creo ver por ahí, porque fueron mis alumnas, creo ver por ahí a Silvia Montserrat Pacheco, ¿verdad? Y, ¿qué tal? A Valeria Márquez, ¿está por aquí? Ok. Fabiola Martínez. Disculpe, doctora, en nuestro caso somos Rosy Michelle y su servidora, que vamos a estar representando a la ponencia en esta plática. Muy bien, muchas gracias. Magnolia, si me ayudas, ya podemos reportar que las conferencistas de la sesión 60 sí están presentes. De la sesión 59, la maestra María del Consuelo Santamaría, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Gracias. Perfecto, muchas gracias. También la sesión 59 está presente. La 58, el maestro José Francisco Morales, lo veo por aquí, ¿verdad? Estoy presente. Muchas gracias. Y no sé, bueno, también vi por ahí a la maestra Mónica, porque vi su ponencia. Así es, muchísimas gracias. Entonces, pues todavía vamos a esperar unos minutitos, mientras se unen, porque efectivamente es 12:10. Esto me descontroló un poco porque las otras eran a las 7 o a las 6 de la tarde. Entonces, yo pensaba que incluso ya estábamos tarde. Ok. Pues es una lástima que no hayamos tenido la oportunidad de tenerlos por acá, en el paraíso. Literalmente el paraíso, pero también el calor también, ¿no? A mí me llamó la atención ayer que a las 7 de la noche uno de los conferencistas tenía chamarra y estaba dentro de su casa. Y él estaba hablando, pero yo estaba pensando, se debe estar ahogando de calor ese señor, ¿no? Pero no, pues se me olvida que están en el otro lado. Tal vez no, creo que estaba él en Sonora o algo así. Y pues no, nosotros aquí con aire acondicionado, ¿verdad, Magnolia? Porque si no, no podemos trabajar. Sí. Sí, y ahorita hay como frío, 25 grados, wow. Y para nosotros esto es un frío. 25. Sí, yo el aire acondicionado lo pongo a 24 grados y es frío, imagínate. ¿No? O sea, ellos están aquí a 15, a 16, no sé a cuántos estarán. A 9 en Puebla. 9, fíjate, 9 es bien frío, 9. ¿No? Y eso al mediodía. Mediodía, y la madrugada, ¿cuánto baja? ¿A 3? ¿A 4? 4. Sí, es frísimo eso. El congelador de mi refrigerador, ahí dice el termostato, el refri está a 18 grados y el congelador a 3 grados. No, pues sí. Sí, hace mucho frío acá en Puebla ahorita. Mucho viento. Cierro micrófono, ¿eh? Sí.
pues bien, ya estamos. Es Dice que tengo aquí, hola, compañía acá, una niña de 4 años. programa. Y, no me la acabo luego. Cierro. Por el chat nos vemos. Pues yo podría aprovechar para que, digo, a mí me encantó ayer la sesión que tuvimos porque eso de poder preguntarles así, ¿no? Tener todo el privilegio de preguntar directamente al conferencista. Me gustó mucho, fue muy enriquecedor ayer. A lo mejor podríamos pensar en que la primera ponencia, aprendizaje de inglés por competencias, si ya alguien tiene alguna preguntita, pues la podría escribir en el chat, si les parece bien, ¿no? Para la primera, que es del maestro Mario Alberto Gallardo, la maestra María Amelia Sique y el maestro Benjamín Gutiérrez. Ya tenemos por aquí, voy a checar entre los participantes, ya tenemos aquí tenemos 11 participantes. Todavía no se unen. Pero bueno, podemos iniciar, puede ser que tengan algún problemita, ¿no? Ya ven que estamos como disfrutando de huracán. Ok, pues maestra María del Consuelo, creo que no tenemos, vamos a dar inicio, no tenemos en la sala al maestro, a ninguno de los 3 conferencistas aún, ¿verdad? Entonces, creo que podremos guardar la pregunta y... creo que se acaba de unir, doctora. Ok, sí, ya lo vi, Francis. A ver. ¿Quién? ¿El maestro Mario? Ok, sí. Servidor. Maestro, muchísimas gracias. Ya lo estábamos esperando ansiosos, ya tenemos la primera pregunta. Claro, a la orden. Bien, la maestra María del Consuelo, y también ya tenemos otras preguntas ahí en espera, pero la maestra María del Consuelo nos pregunta, ¿cuál sería tu sugerencia para aumentar las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes? Sí, bueno, buenos días a todas y a todos. El tema es bien complejo porque no hay en sí, como, bueno, la investigación desde un punto de vista explicativo lo que propuso en primera instancia es reconocer por qué los estudiantes tienen situaciones problemáticas en la inserción, ¿no? Pensemos de un contexto y por qué ellos mismos no generan un proceso disruptivo de su propio aprendizaje. Entonces, para ser honesto, no existen estrategias, es decir, nosotros no planteamos en sí mismo estrategias. Lo que sí visibilizamos es la falta del proceso de apropiación del idioma de manera más orgánica, ¿no? Y que a lo mejor en lugar de plantear estrategias, lo que nosotros proponemos es evitar determinadas estrategias que se están desarrollando actualmente, como el uso indiscriminado de fórmulas, ¿no? Que parecieran incluso cuestiones matemáticas que se mecanizan, que al final del día inciden en que el estudiante pues conozca de fórmulas, ¿no? Y contemplemos un sujeto más un verbo, más un auxiliar, etcétera. Y entonces, de esta forma mecanizada de aprender, es lo que es parte de un proceso que al final resulta en una mecanización del propio aprendizaje. Entonces, más allá de propuesta, lo que nosotros visibilizamos es que en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, lo que nosotros como profesores consolidamos es netamente una vinculación a las fórmulas matemáticas de la lengua. Quitamos la parte orgánica, la parte viva del idioma y nos concentramos en que el estudiante aprenda cuál es el verbo to be, que aprenda el presente simple, que reconozca el pasado simple, presente continuo y es más que suficiente, ¿no? Y olvidamos como todo el marco contextual que involucra el aprendizaje de la lengua. Entonces, no tenemos hasta ahora la propuesta, pero sí hemos reconocido la forma en que se ha venido desarrollando el proceso de enseñanza. Muy interesante. Sí. Eso, alejarnos de las fórmulas, ¿no? Que nos encajona
nos encuadra en un tipo de enseñanza y entonces olvidamos, casi por, sí, así por inercia, ¿no? Olvidamos el resto. Sí, muy bien. Bien, bueno, tenemos otra pregunta de Surisadaí Ábalos. Dice, la pregunta es si el profesor considera o cree que sería una buena idea enseñar inglés con vocabulario más coloquial en vez de un lenguaje académico o formal. Ese es, insisto, es el mismo tema. Dentro del proceso de investigación que se llevó, si nosotros retomamos, es la interpretación de estas expectativas situacionales vivenciales. Es decir, lo que nosotros buscamos fue que el estudiante pudiera reconocer la forma en que está aprendiendo. Y muchos de los elementos, y creo que es un tema a debate, precisamente es este, ¿no? ¿Qué tipo de vocabulario enseñamos? ¿Qué tipo de procesos de aprendizaje generamos? Y creo que al final del día, no necesariamente el lenguaje coloquial va a determinar en que el estudiante pueda comprender la lengua. No sé si me explico. Lo que está sucediendo es que haya un alejamiento de un proceso de apropiación del idioma. Es decir, empezamos a ver al idioma como un proceso de fórmulas matemáticas y esa es nuestra premisa, que el estudiante y nosotros como formadores empezamos siempre explicando qué es el presente simple, cómo funciona, cuál es la estructura gramatical que incluso nuestros estudiantes nos piden. Bueno, pero ¿cuál es la estructura? Y entonces, en honor a la verdad, pues siempre lo hemos hecho en una cuestión de verbos, más sujeto, más verbo, y, perdón, más complemento o viceversa. En la cuestión, en las preguntas se hace así y en la negación se hace asado. Y entonces, mecanizamos tanto que el estudiante lleva este proceso, más allá de generar un proceso crítico, por eso lo vinculamos con el pensamiento crítico, y se reduce, mejor dicho, a un proceso mecánico, ¿no? Es un proceso por el cual el estudiante no está, generando un estado de conciencia que le permita esa apropiación cultural, pragmática. Por eso es que hablamos de las competencias y que nos llevan siempre y forzosamente al campo laboral. Cómo tú te estás desarrollando, cómo tú como estudiante pues tienes que insertarte en el trabajo, cómo este hipotético de las competencias nos están haciendo un tanto reduccionistas y más produccionistas, ¿no? Usted tiene un ensayo, ¿sabe qué? No me desarrolló las estructuras como debe de ser. Es decir, todo lo dejamos tan cuadrado que evitamos que el estudiante consolide de verdad la apropiación y la riqueza de la lengua que presupone este aprendizaje de idiomas, ¿no? Bien, ok. Muchas gracias, maestro. Antes de leer la pregunta del maestro Sebastián, bueno, yo escuché todas las ponencias que están en este bloque y me gustaría muchísimo que las chicas que están en la última sesión, que hacen el análisis del libro, nos ayudaran un poco a conectar, porque creo que todo esto puede ensamblarse, ¿no? El uso de libros como tiene influencia en esto, ¿no? Pero bueno, solamente lo quiero mencionar porque a lo mejor al ratito se puede, cuando ellas participen, se puede armar una muy buena discusión que cierre en esto de la falta de pensamiento crítico, ¿no? Y de argumentativo también, porque tenemos una ponencia sobre la argumentación, entonces creo que todo va muy bien, ¿no? Y bueno, la pregunta del maestro Sebastián es, ¿cuál es su opinión sobre ir más allá del pensamiento crítico y tomar un rol propósito? Si es que se puede llegar a esto. Sí, ¿es para mí o para las compañeras? Es para usted, maestro. Creo que perfecto. Sí. Sí, la opinión pues es medular porque más bien es indispensable generar este estado disruptivo dentro del proceso de aprendizaje, generar en los estudiantes cuestionamientos que vayan más allá, insisto, de la mecanización de la lengua, sino que promuevan el debate, la crítica, que se promueva todo este estado que le permita, y bueno, retomando un tema que veremos más adelante del libro, que nos aleje ya de un proceso mecánico del libro de contesten la página 2 a la 8 y con eso ustedes ya aprendieron la gramática, que es indispensable, porque a veces justificamos el tema de la gramática con el hecho de ser futuros profesores y nos enfocamos tanto en eso que lo hacemos tan rígido y que promueve
y no aleja esta mecanización, sino que promueve la misma en ese sentido. Entonces, desde luego que se debe de obrar para que generemos, insisto, un debate, un discernimiento, que haya espacios de diálogo. En otra presentación que habla que está vinculada con la Escuela de Frankfurt, se establece precisamente este criterio de generar disrupción dentro del aula, de que cuestionen, de que se abonen temas incluso sociales, ¿no? Y alejarnos de la descontextualización. Es decir, Juan, perdón, no sé, pensemos en Matthew, que está en el Reino Unido, tiene un problema porque, no sé, su iPad no funcionó, ¿no? Y la descontextualización del libro, pues termina en esto, en generar todo artificial. Y entonces pensamos que Matthew tiene un serio problema porque su iPad no funcionó. Pero no evolucionamos este discurso a criticar, a proponer debates del entorno próximo, ¿no? Y entonces eso, insisto, parece que la lengua se vuelve artificial, ¿no? Pasa con los libros, pasa con los audios, pasa con muchos de estos recursos, o más bien materiales que nosotros proponemos dentro del aula, ¿no? Sí, 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 así es. Así es, y a este respecto, bueno, la maestra María del Consuelo comenta, el enfoque por competencias tiene sus ventajas prácticas, pero debemos fomentar que los alumnos vean también esos aspectos pragmáticos que usted menciona. Así es, Sí. efectivamente. Sí, porque, digo, y atendiendo este tema, es bien importante reconocer esto, que sí, las competencias tienen ventajas prácticas y eso es lo que busca. Es decir, se genera esta suerte de pragmatismo utilitarista, ¿no? Usted ya sabe pronunciar bien, usted ya sabe generar una oración, usted está calificado, se acabó, ¿no? Y entonces nos reduce a eso, y bueno, ya podríamos hablar de las certificaciones, etcétera. Pero el tema es que nos reduce a oraciones, pronunciación, etcétera. Entonces se vuelve, insisto, mecanizado y no aprendemos el idioma, cualquiera que sea, de manera bien estructurada y sobre todo en su parte orgánica tan rica que tienen las lenguas, ¿no? Que no nada más son oraciones. Bien, pues muchísimas gracias. Creo que nos podríamos llevar toda una sesión hablando de esto, pero debemos continuar y voy ahora a presentar a la maestra Mónica Zamora, ¿sí, verdad? Sí, Creo que ella está aquí. Ella presentó una ponencia titulada Mentorat, un atelier d'idées pour l'échange académique en France. Exactamente. Maestra, bueno, no sé si haya preguntas al respecto. Yo sí tengo una, pero bueno, doy la palabra a ustedes porque si no me podría seguir toda la hora hablando con la maestra Mónica también. Sí. Muchas ¿Alguna gracias, pregunta? doctora. Maestra, voy a tomar la palabra. Usted habla de la autonomía como un moyen de motivación, la autonomía como un medio de motivación, y como de motivación y aprendizaje dans la langue étrangère. Es correcto. No me queda claro cómo la autonomía puede ser un medio de motivación, me parece que lo alcanzo a ver, pero de aprendizaje, o supongo que tal vez uno lleva lo otro, pero me gustaría escuchar mejor su explicación. Contextualizarlo. Bueno, básicamente es un programa, bueno, inicialmente esto nace de la necesidad de tener una formación para aquellos alumnos que quieren ir de estancia a Francia. La UAP tiene estos convenios académicos. Entonces, durante este proceso que presenta el alumno para poder hacer este intercambio a Francia, bueno, pues solamente es un proceso administrativo. Y justamente ahorita que escuchaba yo al maestro Alberto, solamente ellos tienen esta guía administrativa. Mete papel acá y vamos, los procesos que conocemos administrativos, y en la parte de la formación del alumno, pues es la parte lingüística de la lengua. Tiene que estar certificado en un B1 o B2, de acuerdo a la universidad a donde van a
van a estar en Francia. Bueno, sin embargo, durante este proceso, el alumno no tiene ningún tipo de formación para una adaptación social en la estancia que donde están. Entonces, previo a esto se ha hecho un estudio en donde los alumnos presentan un shock, de hecho se menciona, presentan un shock cultural. Este shock cultural, porque hemos hecho un estudio previo, el alumno tiene esta baja autoestima, incluso también esta cuestión de la toma de decisiones, porque justamente ellos allá son autónomos. El alumno realmente ya se encuentra en un entorno social muy diferente, no se encuentran con familiares, no se encuentran con amigos. Entonces, esta falta de, esta falta de formación, tanto cultural para requirió de una formación. Esta formación fue diseñada a partir de alumnos que ya fueron a una estancia en Francia, que estuvieron algunos 6 meses, otros hasta 1 año, y lo que se tomó en decisión fue tener a bien hacer una especie como de taller previo para aquellos alumnos que van a ir a Francia. Entonces, se hizo, dentro de los puntos más importantes era justamente el conocimiento no solo cultural, también social, y ciertas reglas o normas pues, de conducta que los alumnos vivieron para su adaptación allá. Entonces, dentro de los puntos que se encontró fue esto, la falta de la autonomía que tenía el alumno allá. Porque acá en México, culturalmente, estamos los universitarios, aunque tengan 24 años, viven con los papás. En Francia, tienes 18 años y ya no estás con tu papá, o sea, porque ya te encuentras en un campus. Entonces, todos estos temas fueron desarrollados por los alumnos. Una vez que se dio esta formación, el alumno que ya estuvo en la estancia en Francia, se hizo un coacheo, se fue haciendo una especie de mentoría a lo largo de su estancia allá. De regreso se les preguntó si les ayudó y efectivamente su estancia, su adaptación y su integración fue mucho más fácil. Incluso hasta su rendimiento académico, porque las relaciones, por ejemplo, no solamente sociales, sino las relaciones del maestro-alumno en Francia son muy diferentes a lo que estamos aquí en México pues teniendo o acostumbrados, sobre todo en la licenciatura. Sí, sí, claro. Y maestra, la maestra María del Consuelo pregunta, ¿cómo definen los principales aspectos de vida cotidiana que se verán en el taller? Justamente el contenido del taller, como acabo de mencionar, no fue en los temas que se trabajaron. Creo que se ha dejado de escuchar. Ok, pensaba que era solo yo. ¿No me escuchan? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Creo que es la ponencia. Entonces fue la conexión de la maestra, creo, ¿verdad? Yo creo que fue su conexión. Voy a escribirlo por este medio. Maestra Mónica. Ya estoy. Ya regresó. Sí, fue mi conexión, discúlpenme. Justamente sí, fueron 4 temas o rubros los que se manejaron. La parte que podríamos decirlo así como administrativa ya, tan solo, por ejemplo, el llegar al aeropuerto, cómo comprar el boleto del metro. Hay una tarjeta que es para descuentos de alumnos. Esa parte administrativa que, como dicen, en los manuales no vienen, o vienen solamente un pequeño fragmento, números de emergencia, qué hacer en caso. Eso fue como un tema. El segundo tema que se tomó fueron los aspectos de relaciones sociales. Curiosamente,
bueno, lo que hemos estado obteniendo de resultados es que en Francia son gente muy amable al principio, pero son o sea, tienen muy bien marcados los límites de qué es una amistad, mi compañero de clase, y tú puedes solo ir a la biblioteca. O sea, no es así como, no es una relación tan filial como acá en México. El aspecto que también trabajamos allá era la cuestión económica, cómo sacar tan solo una tarjeta de banco para sus gastos, qué comprar, dónde comprar, y luego el aspecto académico, porque también el rendimiento académico de algunos alumnos allá es bajo. Las medidas, se evalúan en algunas universidades sobre 25, y entonces cuando viene la conversión para la calificación hacia aquí a México, bueno, a la universidad, pues resulta que no acreditaron, por ejemplo, la materia, y ellos dijeron, bueno, yo saqué X cantidad, y dicen, no, pues no acreditaste la materia, ¿no? Entonces, esos aspectos que no vienen en el manual, no hay una materia previa, rigurosa, o un departamento, surgió esa necesidad desde hace 3 años. Entonces, lo que se ha estado trabajando es de esa manera, ha funcionado. Lamentablemente ahorita por el COVID, algunas alumnas que ya estaban preparadas, que ya estaban preparando, pues bueno, suspendieron, se espera que en enero vaya. Es decir, maestra, que los temas se han ido generando a partir de interrogar, entrevistar a los chicos que ya participaron. Van modificándose, se van modificando. Es curioso porque esto no queda solamente en un aspecto. Se evalúan. Ahora lo vamos a dividir porque ya hay chicos que van para Canadá. Entonces, es muy agradable porque una vez que ya están allá, bueno, los seguimos asesorando, es bien interesante porque al principio, lo que yo noté, eso ya sería la segunda etapa, es que la primera semana, aún teniendo contacto por vía WhatsApp o vía telefónica, les agrada, o sea, sienten esa necesidad de, tengo un compatriota que me está escuchando, que es su par, que finalmente es su par. Y ya poco a poco sí se van siendo autónomos, ya no van dependiendo, llega un aspecto de la autonomía, y posteriormente, cuando regresan, los volvemos a entrevistar para ver el nivel de satisfacción que hubo de este programa. Muy bien, pues muy interesante. Yo quiero pensar que parte de la riqueza de estos encuentros sean que podamos encontrar alguien, creo, porque en México hay poca investigación en muchos temas, ¿no? Este es un tema que creo no hay mucha investigación. No. Maestra, yo le quiero comentar que hace 2 años, le decía que es como un espacio para encontrar afinidad en investigaciones. Hace 2 años dirigí una tesis que precisamente tiene este tema y trabajamos la identidad, ¿no? Ajá. La identidad en los chicos. Entonces, bueno, la invito, a lo mejor podemos compartir el trabajo, ¿no? Sí. Y al maestro Mario Alberto, quería también comentarle que tenemos un colega aquí en la universidad que trabajó un tema que, si bien no recuerdo ahora si lo llamaba como pensamiento crítico, pero creo que iba más a la argumentación, pero creo que podría ser de interés para usted, maestro Mario Alberto, y también para el maestro Francisco, José Francisco, que trabaja la argumentación. Este trabajo fue desarrollado con estudiantes que tienen que presentar el CAE, ¿sí? Y se investigó por qué los estudiantes no se atreven a discernir, a argumentar y a oponerse, o de alguna manera a tener una opinión diferente del compañero con el que le toca hacer el examen, ¿no? Entonces surgen unos elementos muy interesantes, no son capaces de, pero no son capaces, yo más bien diría, por lo que recuerdo de los resultados, es que no se atreven a, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a la cuestión cultural y social, ¿no? Entonces es un trabajo muy, muy interesante. Tampoco propone, ¿no? Porque, bueno, no era el objetivo, como tampoco era el objetivo del maestro Mario Alberto, ¿no? De proponer ahora sí casi la solución, pero sí nos abre un panorama, porque, bueno, falta mucho tiempo para eso, ¿no? Mucha más investigación, supongo, pero sí nos abre las puertas, como lo hace el maestro Mario Alberto con su investigación, y el maestro José Francisco nos deja ver qué es lo que hay. Y yo creo que eso es lo interesante, porque cuando nos posibilitan ver lo que está sucediendo,
¿no? Pues no, hay que seguir investigando, pero nos facilitan el camino para proponer, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir con ustedes esto, porque hay trabajos, ¿no?, que estamos haciendo en otras universidades. Como todavía no se publican, pues es difícil, pues saber encontrarlos, pero bueno, estos encuentros nos pueden servir para esto, supongo, ¿no? Entonces, y si quieren, nos podemos seguir, podemos dar la información por el chat, para que podamos en futuras, investigaciones colaborar, si es que sí es posible, ¿no? O al menos apoyarnos con estos materiales. Sí, creo que es un buen espacio. Yo les dejaré aquí mi correo electrónico institucional, para que podamos escribirnos, y creo que poder hacer este proceso dialógico, ¿no?, que nos permita construir, pues más provechosamente, ¿no? Así es, muy bien. Sí, pues doctora, tenemos ahora perdón. No, que muchas gracias. Justamente lo que acaba de decir, ahorita uno de los proyectos generando ya no es tanto la formación e integración, sino ya estamos trabajando la identidad. Empezamos en noviembre del año pasado y estamos trabajando ya sobre la marcha, ya en el aspecto de la identidad, porque es otro fenómeno que vimos que a partir de estar ahí pierden esa identidad, o sea, cambia su identidad del alumno, ya es su pensamiento, su conducta, porque este proceso de adaptación que tuvo que sufrir allá, lo tiene que volver a sufrir acá cuando regrese y se tiene que readaptar a su propia cultura. ¿Sí? Claro, hay un proceso de deconstrucción. Sí, así es. Exactamente, doctora, es correcto. Bien. Pues tenemos ahora al maestro José Francisco Morales Parada. Él presentó su conferencia titulada Developing Argumentative Skills Under a Critical Literacy Approach in EFL Students. Yes. ¿Tienen alguna pregunta para el maestro José Francisco? Maestra María del Consuelo, por favor. Sí, bueno, quisiera, si nos pudiera platicar un poco acerca de estrategias del salón de clase que utiliza para poner en práctica la teoría que describe muy bien en su presentación. Me pareció muy profunda, entonces me gustaría escuchar algún ejemplo de cómo se aplica en la práctica. Ok, sí, en el semestre pasado, llevamos a cabo una intervención pedagógica. Y entonces, al ver este problema que los alumnos tienen en cuestiones argumentativas, que yo creo que se puede generalizar a competencias de literacidad o de alfabetización académica, como se les quiera llamar en general. Y por cuestiones prácticas yo elegí poner en marcha el modelo de Toulmin, el modelo que Toulmin propone para la argumentación, porque me pareció, digamos, el más adecuado para una instancia, digamos, una argumentación no formal y que además que tiene las expectativas de la comunidad de práctica, que en este caso es la licenciatura en lenguas, en la enseñanza de lenguas. Entonces, le puedo decir que tuvimos muy buenos resultados. La primera parte de la intervención fue un trabajo teórico acerca del modelo de Toulmin. Los alumnos fueron muy receptivos, digamos que llegaron a manejar el sistema de Toulmin, digamos, casi de memoria, o no de memoria, perdón, pero sí al dedillo, digámoslo así, porque también hubo mucho trabajo detrás de esto, es decir, se dedicaron varias sesiones a que los alumnos supieran en qué consiste cada uno de los pasos de Toulmin y que vieran la diferencia con estos argumentos clásicos en los que solo se maneja premisas y conclusión, ¿no? Entonces, Toulmin maneja un modelo un poco más, digamos, más intuitivo, yo le llamaría, para que ellos puedan construir un argumento que además llene las expectativas de la comunidad de práctica. Una de las ventajas del modelo de Toulmin es que puede ser aplicado a diferentes campos y en diferentes comunidades de práctica. Es decir, no es como, por ejemplo, la lógica formal, y de hecho Toulmin hace una crítica a la lógica formal al decir que es insuficiente para ciertos campos, por ejemplo, el de la enseñanza. Entonces, en este caso, el modelo sirvió muy bien, y una vez que ya lo practicaron, que lo llevaron a la práctica, todavía no hemos llegado a los resultados, estamos en eso, analizando los resultados, pero a primera vista parece que los resultados que ellos llevaron a cabo en su anteproyecto de investigación para una tesis fueron mucho mejores que los del año pasado inmediato.
Ajá, ¿por qué? Porque ellos pudieron aplicar este modelo de Turing para construir este argumento y eso por un lado. Y por otro lado también les ayudó, yo creo que esto enfrentamos todos a los que escribimos, con esta cuestión de frustración. Es decir, ellos no sabían cómo empezar a escribir, ¿verdad? O sea, la maestra en turno les decía, pues ya empiecen a su introducción y híjole, y entonces yo en la clase les decía, es el primer, a lo mejor la primera pared, el primer obstáculo que uno enfrenta como escritor académico, ¿no? Es decir, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué? O sea, y obviamente también ahí nos dimos cuenta de muchas falencias, de muchas limitaciones que los alumnos traen anteriores a ambas, a la educación superior y ya en la educación superior, porque estos alumnos son de sexto semestre y aún así tienen muchas limitaciones, digamos, ya en relación a la escritura académica. Maestra, ¿algo más que quiera usted preguntar? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, no, pero nada más señalar, por ejemplo, que me llama la atención lo que está mencionando de cómo ligar que estos principios de argumentación no solo sirven como estudiantes de inglés, sino que también se transfiere esa habilidad al desarrollo del trabajo en la lengua materna. Eso me parece muy interesante. Gracias, maestro. El maestro Mario Alberto creo que, perdón, maestro Francisco. No, adelante, adelante. Sí, nada más preguntar, me generó una duda en cuanto a la lógica formal, ¿por qué la relación que existe con las competencias? Ahí planteaba esta cuestión de que no se vinculan, ¿no? ¿Me podría abonar un poco más de información? Sí, claro. Usualmente la argumentación clásica, digamos, vista en la clásica Grecia, está relacionada a la lógica aristotélica, que es lógica formal. Esta lógica formal no es suficiente para calificar o analizar argumentos de la vida cotidiana. Es decir, si en clase, por decir algo, ustedes tienen algún debate sobre un tema controversial, el aborto, la lógica formal va a tener muchas limitaciones para poder, digamos, analizar tanto si es correcto el argumento y el contenido del argumento, es decir, cómo se llega a la conclusión. Entonces, lo que Toulmin propone es, dentro del campo de la lógica informal, llevar un poco, digámoslo así, un paso más allá, es decir, sí utilizar la lógica formal en el sentido de que la conclusión debe estar bien cimentada digamos, por la tesis y debe tener evidencia empírica, debe tener lo que él llama warrants, que es traducido garantías en español, para poder llegar a la conclusión. Pero él lo dice muy claramente, dice ninguna, y ahí también otra de las razones por qué se eligió el modelo de Toulmin, porque él propone que el conocimiento, y esto lo podemos ver a nivel discursivo, pues es un conocimiento siempre revisable, siempre situado, siempre contextuado. No se puede, Toulmin afirma que no se puede dar por sentado un conocimiento para siempre, que no sea equívoco, que no pueda ser refutado. Y esto yo creo que nos pasa a los que estudiamos, digamos, a niveles discursivos. Es decir, el discurso tiene esta cuestión de que es una cuestión social, ¿verdad? Es una realidad construida socialmente. Y como es una realidad construida socialmente, no se puede equiparar a los axiomas matemáticos, por ejemplo, o a los axiomas de la geometría. Entonces, en ese sentido, el analizar los argumentos de la vida cotidiana, o en este caso, por ejemplo, de un campo como el de la lingüística, con axiomas matemáticos o geométricos, no es viable. Entonces, de ahí que Toulmin echa mano de este modelo que es un poco más amplio, que es un poco más intuitivo, en el que incluye, por ejemplo, lo que llama rebutals en inglés, que es como refutar el contraargumento, ¿verdad?, del otro, porque él sostiene que ningún conocimiento siempre va a ser correcto o incorrecto. Él dice, puede ser que sea probablemente correcto o probablemente incorrecto. Lo mismo pasa en los argumentos. Y en este sentido también, y de ahí el sentido que se le da de literacidad crítica, abre esta puerta, como decía la profesora, a atreverse, es decir, que el alumno tenga esa voz de decir, cualquier teoría, por más cimentada que esté, por más clásica que esté, y esto también, por ejemplo, en los griegos, que todos filosofía se cita, que tenga la herramienta, ¿verdad?, intelectual, el alumno, para poder cuestionar este conocimiento que seguramente tiene
que seguramente es refutable, y se ha visto, por ejemplo, en teorías científicas las más cimentadas, ¿no? Newton, Einstein, ¿no? Que este conocimiento se puede refutar, pero claro, para eso hay un trabajo de argumentación que se debe hacer para poder llegar a esgrimir un contraargumento. Y eso también pasa, por ejemplo, en lenguas, ¿no? Un poco estas lenguas, estas teorías anglosajonas, que tienen detrás de ellas una gran historia de imposición del lenguaje, de colonialismo, de modernismo y posmodernismo, a veces son adoptadas acríticamente por los estudiantes, ¿no? Como tú decías ahí en tu ponencia, es decir, estas prácticas escolares nos llevan a una repetición casi acrítica de las teorías, porque a lo mejor son teorías clásicas. Entonces, este modelo de Toulmin también, por eso lo elegí, porque propone eso, es decir, tú puedes cuestionar como alumno y puedes ser co-constructor del conocimiento en cualquier área. Y la idea es darle las herramientas para que el alumno pueda decir, bueno, yo construyo mi argumento, puedo ver aquí algunas formas de refutar, algunos contraargumentos y ofrecer evidencia empírica y ofrecer evidencia teórica con las garantías. Ok, pues muy interesante. Muchísimas gracias, profesor. Creo que todos los temas en esta sección van muy de la mano, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Tenemos ahora a la maestra María del Consuelo. Ella presentó su ponencia titulada De la ciencia al arte, la autobiografía lingüística. Entonces, abrimos el espacio para las preguntas. Buenos días, ¿Sí? profesora. Yo tengo una pregunta, o más bien es como un asesoramiento. No sé si la profesora me podría ayudar. Bueno, a mí me pareció muy interesante su ponencia. Se me hace que es un ejercicio reflexivo muy interesante para los estudiantes y pensándolo bien, creo que todos deberíamos de emplear eso. O sea, cómo he aprendido ese proceso. Sería muy interesante hacerlo para nosotros mismos también. Entonces, bajo este pensamiento, me pregunto, si usted cree que sería un buen ejercicio para otros niveles. Por ejemplo, yo como futura maestra, me gustaría saber en qué nivel llegan o en qué nivel salen mis estudiantes. Entonces, por ejemplo, en mis alumnos de preparatoria que van a entrar a la universidad, hagan su ejercicio reflexivo, qué han aprendido desde que están en la secundaria. O tal vez dice que están saliendo de o cómo están llegando, por así decirlo, se los podría yo poner en primer semestre, incluso en la universidad, no lo sé, o sea, ¿cree que sería un ejercicio bueno para ellos en esos niveles? O sea, ¿es algo adecuado para ellos o es muy prematuro? Yo diría que el desarrollo de la conciencia de lo que estás viviendo es importante en cualquier etapa de la vida, solo que habría a lo mejor que adaptarlo un poco para tu contexto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que una alumna de CCH, hablando de estas narrativas diferentes, creo que su materia de historia, los invitaron al ejercicio de crear su propia tira de la peregrinación. Entonces ellos hicieron un tipo códice para explicar de dónde venía su familia, cómo habían llegado a la Ciudad de México o qué movimientos habían pasado, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad de los estudiantes, el nivel que tú consideres que tienen, podría proponerse una parte de esta revisión. Y yo creo que sí es interesante porque hay una diferencia entre lo que nosotros esperamos que los alumnos aprendan y lo que ellos toman. Entonces, siempre este tipo de diarios o de ejercicio de reflexión al principio o al final del curso puede darnos una idea de cómo vamos, o sea, de lo que realmente ellos perciben y de lo que ellos sienten que están aprendiendo. Ahí el profesor muchas veces puede apoyar y decir, si el alumno se siente muy débil, puedes ayudarlo y decir, recuerda que también sabes hacer esto, puedes hacer aquello, ¿no? Entonces, una parte importante de ese ejercicio es establecer algún punto en el que ellos puedan tener esta sensación de logro. Sí, claro, porque, por ejemplo, mi idea sería como un ejercicio de evaluación. O sea, a mí me interesa tal vez saber cómo están saliendo mis estudiantes o cómo están llegando mis estudiantes. Entonces, pues,
podrían responder a mi pregunta de si realmente he aprendido. Eso sería como una pregunta de conclusión. O sea, al final de tu escrito, Sí. me gustaría saber, que pienses si has aprendido de verdad o si solamente has tomado la materia por tomarla. O sea, que de verdad reflexiones en si estás ahí por gusto o solamente por pasar. Entonces, esa era mi pregunta, esa era mi duda, si su modelo se podría adaptar a unos niveles un poco bajos, que no sean solamente en la universidad. Sí, sí, como te digo, o sea, con la pregunta correcta. Si nosotros queremos cierto tipo de respuesta, lo importante es hacer la pregunta correcta. Si tú a lo mejor les dices, escribe qué has aprendido o si has aprendido, a lo mejor va a decir, no, no sé bien. Pero si le preguntas qué cosas puedo hacer con la lengua que antes no hacía, o qué tipo de textos ahora puedo leer o entendí, o incluso sobre el material, es mejor que seas más específica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de texto fue más fácil para mí? ¿El artículo de ciencia, el cuento o el artículo de ciencias sociales? A lo mejor refiriéndote al material que se trabajó y preguntando al alumno qué tal se vio a sí mismo en ese reto, si logró sobrellevarlo bien, si ahora escribe mejor que al principio. Entonces es una reflexión haciendo al mismo tiempo, ¿no? Porque te vas a dar cuenta, va a poder escribir sobre sí mismo y al mismo tiempo te va a dar idea de cómo funcionó o no lo que les presentamos en el curso. Entonces, a lo mejor un poco más guiadas las preguntas. Muchas veces la pregunta general no funciona muy bien porque el alumno prefiere no contestar o te dice, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿no? Pero si le preguntamos un poquito más específicamente, puedes obtener mejores resultados. Claro, y sí, pensándolo bien ahora, perdón. Como usted lo propone, creo que igual se podría enfocar en una skill específica, por ejemplo, en si estás con tu vocabulario bien, o sea, en writing, ¿Qué palabras listening. nuevas aprendiste? Ajá. Muchísimas gracias y me pareció muy Sí. interesante este ejercicio. Gracias. Sí, de nada. Bien, maestra, tenemos otra pregunta de la maestra Michelle Peña. Dice, ¿hasta qué punto cree usted que impactaría que la investigación sea replicada una vez que los alumnos ya se encuentren trabajando como docentes? Creo que, dice, ¿cree incluso que sea conveniente o es mejor que el contexto sea aún cuando se encuentran estudiando? La forma en que yo lo aplico tiene la idea de que lo hagan mientras se están desarrollando para que aprovechen lo que resta de la carrera. Es decir, para que una vez que entendieron cómo se explica su experiencia a partir de la teoría, le pongan más atención y la puedan integrar a su práctica docente. No como un estorbo de por qué tengo que aprender eso, sino, porque hay diferentes tipos de motivación, porque hay diferentes tipos de contexto, cómo influye este contexto o el otro. Entonces, esa es la ventaja de que se aplique mientras están estudiando, pero evidentemente podría replicarse después, tal vez no completo el ejercicio, pero sí la valoración final de cómo te ha servido esta experiencia que contaste en tu labor docente. Ahora, el contacto que yo tengo con mis egresados, por ejemplo, es pues redes sociales y puedo darme cuenta de muchos de ellos que siguen con este afán de que la docencia debe ponerse al servicio de sus alumnos, están buscando nuevas estrategias. Entonces también creo yo que podría ser muy interesante ver cómo les sirvió a largo plazo esta experiencia que describieron en su sexto semestre. Maestra, yo hasta donde lo entiendo, su práctica, esta práctica tiene un doble objetivo, ¿no? Uno, reflexionar sobre aspectos personales que influyen en la actividad profesional que están haciendo y al mismo tiempo, eso me pareció muy interesante. Alguna vez lo hice como un ejercicio mínimo de clase, pero me parece que
usted lo que hace además es incluir estos componentes teóricos, estos conceptos teóricos que tienen una explicación, que se ha discutido y después ellos analizan su vida, ¿no? Entonces creo que tiene un doble objetivo. Exacto. Alguna vez lo hice, pero lo hice como un mero ejercicio de clase y lo hice por mera intuición. O sea, la verdad es que no tenía ninguna formación, pero fue muy interesante. Sí. Ahora lo veo de forma más estructurada. Esto que yo hice como un ejercicio tiene nombre, ¿no? Y tiene estructura. Y me permití pedirle su apoyo para poder contar con eso que usted ya tiene y yo reelaborarlo para poder utilizarlo en clase. Pero entiendo que es un doble objetivo, ¿verdad? Sí. Muy interesante. Yo quedé fascinada con esto. Sí, es que, exacto, mi propuesta de proyecto de investigación siempre ha sido como narrativas identitarias, pero en este caso específico la utilicé para reforzar también esa relación con la teoría, porque a veces nuestras carreras de formación de profesores se van más por ese lado práctico, ¿no? Y los alumnos pierden un poco la perspectiva y dicen, si yo voy a dar clases con mi libro de texto, ¿para qué quiero saber que si Krashen y Chomsky, todo eso, ¿no? ¿De qué me va a servir? Entonces, cuando pueden aplicar esa teoría en su propia experiencia, entienden cómo la teoría, la ciencia tiene una razón de ser para ayudarnos a entender mejor lo que somos y cómo nos desarrollamos, ¿no? Claro. Creo que deberíamos de poner como requisito que vieran esta serie de ponencias, todas, para los maestros. Perdón, vamos a terminar esta sección con una pregunta del maestro Francisco para después ir con la presentación de las chicas de Valeria y Fabiola y sí. ¿El maestro tenía una pregunta? Sí. Yo entiendo también este ejercicio como una especie de ejercicio como de autoevaluación y a lo mejor también de un ejercicio de metacognición, ¿verdad? Para que ellos sean conscientes de lo que han o no han aprendido. Mi pregunta es, por ejemplo, un filósofo Nietzsche propone la autobiografía como una forma de filosofar, es decir, de ir un paso más allá, es decir, más allá de la evaluación, más allá de la cognición y todavía dar un paso más allá. Entonces, mi pregunta es, si en su experiencia usted ha encontrado algunos alumnos o algún alumno que haya, digamos, como que dado este paso extra a decir, por ejemplo, cuestiones un poco ya más profundas de su autobiografía, o sea, que se reconozca pues como un ser humano, como estudiante, como futuro o no futuro profesor, como futuro o no futuro investigador, que realmente diga, pues, porque me parece muy interesante toda esta cuestión, ¿no? De la metacognición, pero a lo mejor esta metacognición puede dar ese paso más para allá, ¿no? Y un poco, a lo mejor algunos alumnos que tienen otros tipos, a lo mejor no todos, pero algunos que tienen ciertas inquietudes un poco más allá por ejemplo, de ser docente o, por ejemplo, de ir a investigar y de saber de teorías y en fin, de encontrarse pues inmerso en este mundo académico que no es nada fácil, ¿no? Sí, yo creo que aquí podría dar un ejemplo para responder esta pregunta de por qué incluí también un grupo que tengo de la materia como optativa en letras hispánicas, la carrera de lengua y literatura hispánicas. Y es muy interesante que los alumnos de enseñanza de inglés hacen el ejercicio en sexto semestre y sí tienen como esta visión de integrar los conceptos teóricos, pero los alumnos de octavo semestre en letras hispánicas están terminando la carrera, han visto toda la teoría del mundo, no conocen muy bien la práctica y ellos se conectan de la otra manera, ¿no? O sea, pueden ver la aplicación práctica de lo que ellos conocen en teoría desde primer semestre. Entonces, hacen unas observaciones muy profundas, pueden llegar a salir algunos problemas, pero con esta distancia, yo me atrevería a decir filosófica, no es una desgracia como de, oh Dios mío, soy un fracaso, ¿no? Sino esa reflexión, ese punto de estoy dándome cuenta y creo que puedo hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, sí me parece importante porque se puede trabajar en lo que nos falta a nosotros y todo lo que puedo poner de mi experiencia al servicio a los demás. Entonces, sí hay una visión más profunda, un agradecimiento al padre migrante que fue mi primer maestro de inglés, a ese mentor que me motivó para estar aquí en esta carrera. Una chica, por ejemplo, con un papá que fue... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. O sea, que hacía la limpieza en un colegio privado con una biblioteca de libros en inglés
y la chica ahora está en la licenciatura para ser profesora y enseñarles a otros a leer esos libros en una lengua diferente, ¿no? Entonces sí hay un crecimiento de la experiencia, un crecimiento del individuo. Bien, pues muchas gracias, gracias. Y vamos a continuar con la ponencia de las, perdón que les haya llamado chicas, pero son bastante jóvenes, las vi en el video. Entonces, por eso les digo, pero son maestras, pero son muy jóvenes. Entonces, la maestra Valeria Márquez, maestra Fabiola Martínez, Silvia Montserrat y Rosy Michel. Me dijeron que están aquí presentes Silvia Montserrat y Rosy Michel. Su conferencia se tituló In-Depth English Book Analysis, Are They Selling What They Claim? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren compartir algo con las conferencistas? Bueno, pueden ponerlas en el chat o pueden abrir sus micrófonos. Yo sí tengo una pregunta. Hablaron del input en el libro, pero me gustaría que profundizaran un poco más qué papel juega el input, al menos en este libro, ¿no? O sea, qué papel tiene en este libro, por una parte, y cuál es el que debería de tener según los conceptos teóricos que utilizaron para el análisis de este libro. Y bueno, antes de eso quiero comentar lo que están los comentarios de aquí. Es la verdad, impresionante trabajo, amazing job. Creo que todas las escuelas deberían hacer este tipo de análisis. Así es, efectivamente. Entonces, regreso a mi pregunta. En el libro, ¿qué papel tiene el input? Por una parte, ¿qué encontraron? Si pueden profundizar un poco más. Y por otra parte, ¿qué papel tiene según los conceptos, o debería de tener el input según los conceptos en los cuales basaron su análisis? Sí, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Respecto al input, podemos decir que el libro decía que iba a estar relacionado a las necesidades de los estudiantes, que es algo que nosotros como maestros pues enfrentamos día con día. Creo que este tema, como lo había mencionado la doctora con anterioridad, está relacionado en sí con las ponencias que hemos estado platicando el día de hoy. Como lo explicamos, el input fue realmente muy limitado. Se delimitaba simplemente a producir ciertas frases, a que no produjeran en sí. Usualmente podemos tener estas ideas de los libros que te venden, que vas a producir lenguaje, que vas a hablar, que vas a poder escribir, pero realmente no están desarrollando un discurso. No están produciendo el lenguaje, simplemente estaban repitiendo lo que decía el libro, y los temas no eran respecto a su contexto, no eran llamativos, realmente no fue pues lo que ellos estaban proponiendo o lo que ellos vendían, ¿no? Como dice el título de la ponencia. Respecto a el input que nosotros esperábamos o proponemos. Sí, claro, el input que se esperaba del libro realmente no lo pudimos identificar, ya que como mi compañera comentó, o sea, las actividades eran muy repetitivas y pedían lo mismo. Te daban las respuestas, solo era, o sea, ponerlas en el libro, reproducirlas otra vez o reformularlas, pero básicamente para los estudiantes no se les dio esa oportunidad de, pues, producir el lenguaje como tal. No se les dio la oportunidad de practicar el lenguaje más allá de lo que el libro establecía y las actividades que el libro pues proponía. Es muy repetitivo y básicamente corta al estudiante de poder ir más allá de lo que se debería. Exactamente. Y de igual manera, hay varias teorías que se pueden implementar dependiendo ya del profesor. Ciertamente podríamos, no sé, proponer que haya una interacción como la Interaction Hypothesis, que haya una interacción que permita que dentro de ellos puedan encontrar el significado de las palabras, puedan desarrollarse, puedan tener un contacto significativo, ¿no? Nosotras proponemos en este análisis
que sería muy interesante. No es imposible, pero sí podríamos proponer que estos libros pues se tomen un poco en el contexto, porque estos son muy generales, como mencionaba el maestro Mario previamente, ¿no? Situaciones en Londres. O sea, hay alumnos que pues realmente nunca lo han visto, no te han tenido oportunidad, ni en las películas, ni en la vida diaria, es algo imposible. Entonces, nosotros proponemos esto, y que haya una interacción, que haya un aprendizaje significativo. Para nosotros es nuestra propuesta, ¿no? Que sea un aprendizaje significativo para que ellos realmente tengan este proceso de aprendizaje y no sea simplemente basado en el libro. Y como podían ver también, de igual forma, que no sea solamente basarse en el libro, ¿no? Nosotros comparábamos el currículum y el syllabus y nos preocupaba esta cuestión de ver que posiblemente el maestro se base simplemente del libro. Y ahora con estos tiempos que estamos viviendo, la tecnología es fundamental. Entonces, esto es preocupante. Este aspecto es algo que nos preocupa como docentes, de decir, ok, estás acostumbrado a basarte en el libro, y ahora cómo le vas a hacer, ¿no? Esta cuestión. ¿Qué acción tú como profesor vas a hacer para poder o sea, ¿cómo lo diría? To improve something or to encourage your students to communicate. ¿Qué acción tú como profesor, dejando de lado el libro, o cómo vas a diseñar tus materiales, cómo vas a adaptarlos a esta nueva situación, por ejemplo? Y tomando aquí del chat la pregunta de la maestra María del Consuelo, ¿se creen que todas las escuelas deberían hacer este tipo de análisis antes de escoger un libro? Sí, definitivamente sí. Después de hacer este análisis, pues es más que obvio que todas las escuelas deberían de considerar este análisis antes de escoger un libro, de imponérselos a sus estudiantes, porque realmente no están logrando algo con tan solo escoger un libro aleatoriamente, o que la oferta es mejor que otra editorial. O sea, lo ideal sería, pues sí, analizar el libro, ver si cumple con lo que ofrece para poder aplicarlo o usarlo dentro del salón de clases. Sí, sí, de igual Tenemos forma... otra, perdón, es que tenemos otras dos preguntas, dos preguntas. Pregunta el maestro Sebastián, how feasible would be conducting a textbook analysis like this in schools where teachers or coordinators do not have the opportunity to choose? Or what to do when the material is imposed by third parties? Bueno, en este caso, la escuela en la que se analizó es una escuela de idiomas, en la cual el libro está impuesto. Realmente esta pregunta es, pues sí va de la mano con nuestra investigación. Basado en nuestra experiencia docente, hemos vivido con esas situaciones día con día, en la que tú llegas a la escuela y tienes que hacer lo que te dicen tus directores. Es un problema que creo que todos los docentes, no solo de inglés, estamos pasando día con día. Y bueno, es difícil porque tú tienes que cumplir. Esto lo hemos platicado con otros compañeros también. Es algo que tienes que cumplir porque te lo están imponiendo, porque es un trabajo que tú necesitas cumplir. Pero eso no te limita a ti como docente el poder implementar actividades extra y no quedarte solamente con el libro. En nuestra experiencia aquí presentes sí nos ha pasado y sí hemos implementado extra activities que nos han ayudado para nuestros alumnos, y lo comentábamos en la ponencia y en el trabajo, que sí tú tienes que hacerlo muchas veces aquí en México, en nuestro contexto, pero está en ti poder ir más allá y considerar a tus alumnos sus necesidades, para poder adaptar el material con el que tienes que cumplir y con el que tienes que trabajar, porque es la realidad con la que nos estamos viendo día con día. Pero va ya en ti como profesor, pues implementar e ir más allá y considerar las necesidades de tus alumnos para poder implementar una mejora del material. Hay otra pregunta, dice, creo que el análisis fue maravilloso, representa la realidad de muchos libros. Mi pregunta es, ¿consideraron alguna alternativa independiente a su propuesta a estos problemas que enfrentamos con este tipo de material? Es decir, ¿consultaron editoriales que contaran con el desarrollo completo o equilibrado de las habilidades?
Vamos a hablar de los otros análisis, ¿no? Sí. Bueno, pues básicamente esto ya habíamos analizado de diferentes aspectos de manera individual otros libros y pues tristemente no nos vamos conformes con ninguno. Es muy difícil encontrar un libro que realmente cumpla con todo lo que dice. Analizamos libros desde preparatoria, universidad, preescolares y pues como digo, tristemente casi ninguno cubre lo que vende, casi ninguno cubre las habilidades de todo a desarrollar en un segundo idioma. Y pues básicamente la única solución que podemos encontrar como docentes con experiencia en cuanto a esta situación es adaptar las actividades que tiene el libro para poder motivar al estudiante, para poder crear esa producción de lenguaje, esa interacción más cercana con el lenguaje en lugar de solo estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Pero sí, tristemente no encontramos algún libro que cubra todo lo que vende, que cubra las habilidades necesarias a desarrollar dentro del salón de clases. Sí, se podría concluir que realmente son libros que son estandarizados, que buscan o proponen la práctica del inglés a un nivel cognitivo y no comunicativo. Realmente se enfocan más en desarrollar, pues sí, lo que proponen, ¿no? El literacy skills, linguistic competence, y dicen que communicative, pero realmente no se cumple, no es los medios con los que el libro trabaja. Me quedo con la pregunta que por supuesto no podemos contestar ahora por varias razones, pero ¿sucederá lo mismo en la enseñanza de otras lenguas? ¿De francés? ¿Italiano? Digo, sería interesante, ¿no? En algún momento. La maestra María del Consuelo comenta, sí, muchas veces la escuela decide según lo que la editorial le regale, pantallas, computadoras, aparato de karaoke, etcétera. Wow, qué fuerte, maestra, pero sí, es cierto, ¿no? O si el consejo, o si algún consejo te ayuda a equipar tu ¿cómo se llama? Tu espacio, ¿no? Pero bueno, eso es algo que debemos todos los maestros estar conscientes de no elegir nada más porque bueno, o no limitarnos solamente al libro, ¿no? Como lo dicen. Bien, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos ha acabado. Sé que tienen otras cosas que hacer. Para mí fue muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Aquí algunos dejamos nuestros correos electrónicos por si queremos seguir en contacto. Dice, así es, las conexiones y regalías por parte de las editoriales son variables que se hacen atractivas al momento de usar los libros. Exactamente, cuando nos dan la presentación, ¿verdad? Y wow, todos con una actividad que hacen, estamos maravillados, pero no vemos el resto del libro, ¿verdad? Pues muy bien, muchas gracias, maestro. Les agradezco mucho. Aplausos virtuales. Ojalá nos veamos el próximo año. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Bye, hasta luego. Muchas gracias. Bien, gracias, Gusto Magnolia. verlos, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas tardes.